Hola, mi nombre es Roxana Chapotín y estamos por aquí hoy en otro capítulo de El ladrón está en casa. El día de hoy, primero estoy rebasando el capítulo anterior que fue bien fuerte. En el día de hoy, como en todos los otros capítulos anteriores, siempre me gusta aclarar que no estamos aquí para motivar a nadie, sino para dejarte saber que tú también puedes lograr el éxito. Entonces, sí quería hablar en este capítulo del miedo, el miedo como limitante al éxito. Yo sé que tú escribes ahora en cualquier lugar, ay, que es el miedo, las personas que no son exitosas son por miedo y todo eso, pero bueno, realmente mi función en sí es relacionar cómo influye el miedo en la inhabilidad o pospone la completación o la adquisición o el cubrir las necesidades de Maslow para alcanzar el éxito. ¿Cómo se interpone el miedo en ese completar nuestras acciones? ¿Cómo se interpone el miedo en eso que nosotros llamamos éxito? ¿Cómo se interpone el miedo en lo que nosotros queremos lograr para nosotros mismos? Entonces yo quería leerles de entrada qué es lo que dice la ciencia acerca del miedo, para entrar como en contexto y no asumir qué cosa es el miedo. Porque para muchas personas el miedo puede ser un grito, puede ser una caída, puede ser un golpe, puede ser estar paralizado, puede ser muchísimas otras cosas. Pero realmente la ciencia indica que el miedo es una emoción primaria provocada por la aversión al riesgo o a una amenaza, real o imaginada, presente o futura. Voy a hacer una pausa. ¿Qué significa aversión? Es decir, rechazo. Aversión significa rechazo. Entonces el miedo es una emoción primaria provocada por ese rechazo que nosotros le hacemos a estar en riesgo. La emoción es una respuesta que nosotros como humanos tenemos en nosotros que rechaza el riesgo. Es decir, cualquier cosa que me ponga en riesgo yo la voy a rechazar con esta herramienta tan potente que yo tengo que se llama miedo. Es decir, el miedo es la herramienta que yo tengo para rechazar el riesgo, para ponerme siempre a salvo. Entonces, es una estrategia adaptativa, o sea, desde una perspectiva biológica, es una estrategia adaptativa que nos permite prepararnos para situaciones de peligro y reaccionar ante ellas. Entonces, ¿qué significa? Que el miedo es una herramienta adaptativa, es decir, yo voy a tratar de sobrevivir la mayor cantidad de tiempo con esta herramienta que yo tengo, que se llama miedo. Entonces, esta herramienta de miedo, o sea, que todos la tenemos, hasta el más valiente, ella activa en sí todas nuestras estructuras del organismo. Siempre digo, estructura significa un elemento con otro, una función específica. Es decir, yo dentro de mí tengo diferentes estructuras, corazón, hígado, 2 riñones, páncreas, cerebro, 2 piernas. Eso es estructura y todas tienen como función mantenerme viva y llevarme al éxito. Para yo protegerme de las cosas del exterior, tengo una herramienta bien fuerte que se llama miedo y me va a dejar que yo esté la mayor cantidad de tiempo viva. Esa es la función del miedo. Entonces, cuando nosotros hablamos del miedo, existe algo que quiero mencionar muy por arribita, que es que veo mucho en las redes sociales que se habla de que la amígdala, que es una estructura cerebral también, así como el hígado, el riñón, un riñón o cualquier otro órgano, la amígdala en sí que está en el cerebro, es como que el órgano del miedo. Pero, impresionantemente, los daños en la estructura, en la amígdala como tal, primeramente no son muy frecuentes, pero no tener amígdala o tener un daño en la amígdala no te invalida a sentir miedo. ¿Por qué? Porque existen otras áreas del cerebro que tienen que ver con la reacción al miedo. La corteza prefrontal, todas las demás estructuras del cerebro, todos los demás lóbulos, te preparan para el miedo. De hecho, si yo te fuera a pinchar con una aguja, tú recoges la mano. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que te va a hacer daño y eso es una respuesta ante una agresión. Y eso el organismo lo interpreta como de cierta manera como cierto miedo y responde ante el hecho de esto. Entonces, nosotros en todo nuestro organismo tenemos
elementos que emiten señales y dicen miedo y entonces responden al respecto. Entonces existen muchos investigadores que señalan que la amígdala como tal no es solamente la que te permite reaccionar a partir del miedo o no, sino que todas las estructuras cerebrales. Ahora, yo quiero mencionar algo que yo creo que es de lo que va el capítulo en sí, y es que estar en miedo constante no es saludable, pero es muy común. Estar en miedo constante es algo que se ha venido promoviendo por mucho tiempo, de miles de millones de maneras. No voy a entrar en detalles, pero todo el mundo sabe que de manera masiva se mete mucho miedo en las noticias, los periódicos, programas de televisión. Es una cosa impresionante cómo se mete mucho miedo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque estar en constante miedo pasa de ser una herramienta de defensa o de supervivencia, y entonces pasa de ser un elemento que suprime de alguna manera nuestro organismo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo siempre digo en la clínica, en Stay Medical, que es donde nosotros más abordamos el tema de estabilizar los niveles bioquímicos de las personas a un nivel terapéutico para que logren su máximo potencial. Siempre hablo de que nosotros los humanos, sobre todo aquí en los Estados Unidos, en los lugares desarrollados, donde hay tanto ruido, estamos sometidos a un estrés inflamatorio crónico. Estrés inflamatorio crónico significa que no solo estamos estresados, sino que los niveles de estrés que manejamos inflaman nuestro cuerpo al punto donde por muchos años estamos muy alterados, y eso conlleva la depresión. Sé que eventualmente voy a hacer un capítulo que tenga que ver con la depresión y cómo evitarla, y voy a dar muchos elementos. Va a ser un capítulo bien bonito, pero quisiera por hoy dejarlo ahí. Pero sí es importante que sepamos que el miedo es una de las herramientas que propicia este estado inflamatorio crónico, además de otros elementos de los que también voy a hablar. Quisiera empezar por recordar que en el primer eslabón de las necesidades de Maslow nosotros tenemos lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con el sueño, temperatura, alimentación, etc. Es impresionante cómo las personas te dicen: yo me levanto a las 5:30 de la mañana a trabajar todos los días, o a las 6. Tú no te levantas. Tú no te levantas, a ti te levanta el despertador. Creo que en la película Wonder Woman hay una parte donde el muchacho que viene como de la civilización le dice a la muchacha que el reloj que es una herramienta para decirle a la hora que se levanta y come. Y ella le pregunta y tú necesitas una herramienta que te diga, ¿sabes? Estoy parafraseando, pero ella se quedó impresionada que tú necesitas una herramienta para eso. Y aquí quiero detenerme porque la mayoría de las alarmas en los Estados Unidos tienen un sonido muy fuerte. Nosotros estamos supuestos a levantarnos de manera calmada. Si tú te despiertas con una alarma, que es un sonido radiante de ese, que es un sonido muy fuerte, tu primer contacto con el exterior en el día es una alarma de combate. Al ser una alarma de combate, a lo primero que tú respondes es con miedo, porque la primera reacción que tú tienes es lograr saber si tú estás a salvo o no. Eso dura unos pocos periodos de tiempo, pero en la mañana nosotros amanecemos con los niveles de cortisol un poco altos, más altos de lo normal, porque el cortisol en sí va reparando nuestro organismo. El cortisol es una hormona que se asocia mucho con el estrés, tiene que ver con la inmunidad, tiene que ver con la estabilización del estado de ánimo de las personas, pero sobre todo tiene que ver con el círculo de sueño. El cortisol por sí afecta positiva o negativamente las concentraciones de melatonina. Sé que estoy dando esta información así, pero esos son los nombres que hay. No tengo manera como que de ponerle muchos matices, pero sí quiero explicar lo siguiente. Nuestro organismo en la noche se prepara para repararse. Por eso es tan importante el sueño. Cuando el organismo no logra repararse, no logra llegar a un sueño profundo, los niveles de cortisol, que yo siempre digo es como tratar de una carretera muy, muy transitada, como la I-95, como la 826, tratar de poner una construcción a las 3 de la tarde. O sea, yo sé qué pasa, pero
mejor se trabaja por la noche cuando no hay tanto tráfico. Entonces, el cortisol en sí espera que no haya tanto tráfico y sube para empezar a reparar las células y etcétera. Y con ayuda de la melatonina, potencia entonces lo que es el ciclo circadiano. Entonces, tú estás supuesto a, si tú tienes un hábito, levantarte todos los días a la misma hora con un aproximado de 10, 15, máximo 20 minutos de diferencia. Pero tú como persona racional, en ese periodo de tiempo que te levantas más o menos, tú puedes ser capaz de reorganizar tu día al respecto. Ese es el escenario ideal. Entonces, cuando el cortisol se mantiene, cuando tú te despiertas con esa alarma de combate, ya tú estás preparándote pues para una emergencia. Entonces, ¿qué sucede? El cortisol en sí se mantiene alto y en lugar de reparar, lo que hace es que te mantiene en un estado inflamatorio muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces esto a la vez interfiere con los niveles tuyos de ánimo, cómo tú te sientes, si tú te sientes triste, si tú te sientes alegre, si estás preparado o no estás preparado. ¿Qué sucede con esto? Que la respuesta a cada cosa que tú vas a tener va a ser con miedo. Si te dicen, hay que hacer una presentación, tú vas a tener miedo. Porque ya tú tienes los niveles de cortisol altos. Si te dicen, tenemos que hacer tal y tal evento, ya vas con miedo. Tu primera respuesta. No significa que no lo hagas, pero ya vas con miedo porque tú tienes los niveles de cortisol altos y tu organismo interpreta esa señal como que tú te estás preparando para una emergencia. Y si la información que tú provees es que tienes que hacer un proyecto y tú tienes los niveles de cortisol altos, que es lo que interpreta tu organismo, esto trae peligro consigo, incluso estando siendo una persona preparada, sabiendo lo que tienes que hacer. Entonces, a esto si le sumamos la alimentación y los elementos básicos, que quiero hablar aquí de elementos básicos como las vitaminas, los minerales, las proteínas, hay cierto efecto negativo que tienen la deficiencia de estos elementos con el éxito. Explico por qué. Porque va muy relacionado al éxito, al miedo, perdón. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos, y es muy frecuente, que alguien diga, tengo la vitamina D baja. Eso es muy frecuente. Hay gente que nunca ni siquiera se mide el ácido fólico. Hay gente que te dice, no, tengo la vitamina B12 baja y me mandaron una pastillita. El desconocimiento afecta muchísimo. En la mayoría de las farmacias hay unos pomitos de vitamina que dicen 1000. Pero no dicen 1000 miligramos, dicen 1000 microgramos. Eso es un poquitico. Eso las personas ven el número grande y ese mismo es el que agarran. Pero no es así. Entonces, cuando la persona viene con un cuerpo que está envejecido por su estilo de vida, dígase estilo de vida por lo que hace todos los días, sucede que empieza a carecer de elementos esenciales para el funcionamiento de su cuerpo. Supongamos que esta es la célula, mi teléfono es la célula, ¿verdad? Y él está supuesto a funcionar, a tener todas las aplicaciones funcionando, ¿verdad? Si yo para esto básicamente necesito proteína. La proteína es algo que cuando se empieza a separar se convierte en enzima y la enzima, vamos a imaginarnos que chocan unas con otras y hacen la reacción. Hablar necesita enzimas, caminar necesita enzimas, es decir, para todo lo que hacemos necesitamos proteína. Por eso es que existen aminoácidos esenciales. Ahora, sí es importante que sepas que, y lo vemos mucho en Stay Medical, que cuando tú eres capaz de cubrir todo esto, de cubrirlo, es decir, estabilizar cómo funciona tu célula, es muy probable que tus niveles de cortisol bajen. Porque la permeabilidad entre una célula y la otra, es decir, el paso de información, de sustancias, de funciones de una célula a la otra, mejora potencialmente, o sea, mejora muchísimo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando tus niveles de cortisol tú los has logrado bajar, tu reacción al miedo, esa reactividad que tú tienes con el miedo, baja. Baja y entonces todo eso que tú ves que te dicen, no, porque fulano tiene tal y tal limitaciones, yo tengo la limitación, vamos a poner el ejemplo de que no sé hablar inglés. No es que tú no sepas hablar inglés, no es que no sepas hablar inglés, es que realmente la capacidad que tienes y la claridad mental que tienes no te permite aprender el siguiente idioma, porque es normal que sea un poco más difícil en la edad adulta, por ejemplo, pero no es normal que tú asumas normal que tú no puedes. ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? O te lo impide la creencia, la falsa creencia de que no estás pudiendo. Pero esa falsa creencia realmente está validada por la incapacidad que has tenido anteriormente de adquirir información nueva.
Y eso obviamente se ve validado en que cada vez que vas a intentarlo tienes los niveles de cortisol por el techo y entonces tu organismo reacciona mal. Es decir, el miedo se ha automatizado en la sociedad. Tener miedo se ha convertido en algo normal. ¿Y cuáles son los efectos negativos del miedo con respecto al éxito? Como ponía los ejemplos anteriormente, tienes un evento, tienes miedo, puede que ni siquiera lo hagas. Pero también el miedo produce esto que es llamado como el temor al desempeño, donde la gente por no saber lo que va a pasar después no lo hace. Pero también el miedo en sí te limita en la capacidad que tienes tú de tomar decisiones sabias con respecto a lo que es para ti seguridad o no. El miedo a la vez te hace sentirte incapaz de encontrar personas aliadas. Siempre digo esto de que no, estoy en un lugar y, ay, pero aquí la gente siempre te da la mala, o no te dicen lo que hay que hacer. Eso es incierto. Lo que pasa es que tú, con la alimentación que estás teniendo, con el estilo de vida que estás llevando, te estás mezclando con gente que sencillamente tiene la misma limitante que tú. Pero no es porque sea así realmente. Una vez que uno empieza a caminar en el parque, se encuentra con gente que camina. Y esa gente que camina te va a dar la información de un alimento beneficioso. Y si tú empiezas, por ejemplo, a tomar ese tipo de conducta, puede que sea bueno para ti. Pero tal vez ese mismo tipo de persona tiene una relación, una red de apoyo que es muy diferente a la tuya. Y no es que te separa de los tuyos. No es que tú te quieres separar de los tuyos, pero sí es importante que sepas que esto es mejor para ti. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo. ¿Y qué sucede con el miedo? Cuando el miedo se automatiza, cuando sentir miedo se automatiza, entramos en un ciclo donde la persona en sí deja de actuar de manera normal. Por ejemplo, la victimización. En la cabeza de uno siempre está ganador. Por eso es que la gente miente. La gente comete un error y le echa el cuento al otro, le echa el cuento donde él se ve ganador. Es muy difícil que la gente asuma sus errores. Pero en tu papel, tú siempre te ves ganador. Entonces, ¿cómo se explica que haya tanta persona victimizada? La gente se está victimizando porque está encontrando una ganancia secundaria al respecto. Porque si tú no encuentras la ganancia secundaria en este instante, tienes una ganancia en este instante, a posteriori tú la vas a buscar. Porque tiene que haber alguna ganancia, porque nuestro instinto es sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el sentido de que tú te sientas menos que alguien? El sentido de que tú te sientas menos que alguien es que tú estás respondiendo basado en ese miedo que te hace sentirte subyacente, pero no significa que tú vas a estar mal. No significa que tú no te vas a sentir ganador. Lo que significa es que la recompensa ganadora viene después. La recompensa ganadora viene después. Entonces, el miedo en sí, cómo se debe canalizar fisiológicamente, cómo es que debemos combatir o poner el miedo en su lugar. Porque yo no siento que es como que combatir el miedo, sino que es como que ponerlo en su lugar, utilizarlo como cualquier otra herramienta, utilizarlo como la misma herramienta que puede ser los valores, como puede ser el dinero. Yo digo del miedo que el miedo a veces es como el dinero. Si lo gastas en cualquier bobería, cuando te hace falta no lo tienes. Porque llega un momento en que estás tan alterado que entonces no puedes funcionar. Entonces, ¿cómo se pone el miedo en su sitio? ¿Cómo se pone el miedo para poderlo agarrar en el momento que nosotros queremos? El miedo se utiliza ¿de qué manera? Número uno, uno tiene que estabilizar lo que es la base esencial del organismo nuestro, que es la célula. Esa célula tiene que estar completamente saludable. ¿Cómo se pone saludable la célula? Con la oxigenación. Ninguna persona que no tenga niveles altos de oxígeno, o sea, que no circule oxígeno en su organismo, no es capaz de combatir ese miedo innecesario o ese nivel de estrés crónico. ¿Por qué? Porque el oxígeno realmente es lo que le da la posibilidad a la célula de funcionar eficientemente. Si tu célula está funcionando a un nivel muy bajo, que es lo que siempre digo, cuando tú respiras, tienes una respiración profunda, tú le estás dando la posibilidad a tu organismo de tener más elementos. Es decir, ese oxígeno que necesita le estás dando más. Pero si tú estás todo el tiempo correteando, muy probablemente el oxígeno que tú estás adquiriendo es muy superficial. Es solamente para lo vital. Y lo importante, lo que es más exitoso, llega al final. Se deja para el final. Entonces, una de las maneras más rápidas es enfocarse en aumentar la cantidad de oxígeno que entra a la célula. No hay vida sin oxígeno. No hay vida sin oxígeno. Entonces, manera fácil y rápida de combatir el miedo es la oxigenación. ¿Cómo se logra la oxigenación? Número uno es con el ejercicio físico, no necesariamente levantar pesas.
levantar pesas es bueno para otra cosa, para la longevidad. Es muy bueno levantar pesas y tiene que ver con la longevidad. Pero específicamente para combatir el miedo tiene que ver el oxígeno, la hidratación y sobre todo lo que es el descanso. Porque entonces ahí sí bajaríamos todos los niveles y se nos quita el velo que tenemos en la cara de puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Todas esas cosas bajan porque ya no estás reaccionando, sino que estás accionando. Eso es una de las cosas más básicas que tiene que tener una persona que quiera llegar al éxito. Sobre todo, por ejemplo, las personas que están en periodos de prueba, porque son universitarios, los dueños de negocios. Este tipo de personas necesita, o sea, impera la necesidad de hacer ejercicio, tener una buena hidratación y descansar bien. Porque esa es la manera más fácil y más eficaz de bajar todos los niveles de cortisol, mejorar los niveles de serotonina, que aumentan tu estado de ánimo y te permiten darte una mejor valoración de ti mismo y completar cada una de tus acciones de manera eficiente, lo que significa, como habíamos hablado antes, éxito. Eso por ahí. Y lo otro es que quería mencionar que existe un detalle que tiene que ver con el miedo y es la exposición a elementos nuevos, a experiencias nuevas. Toda experiencia nueva se recepciona como una experiencia atemorizante. No necesariamente tiene que ser mala, pero alguna experiencia nueva que te ponga en una situación a ti incómoda, el organismo, la señal que refleja es como una experiencia atemorizante y vas a sentir miedo. No, es normal sentir ese miedo. Ahora, para poner en pausa esto, existe algo que es algo que se utiliza mucho en psicología, que es la desensitización, es decir, exponerse. Obviamente esto se usa como una medida terapéutica para otras enfermedades, pero en cuanto al miedo enfocado al éxito, ¿sabes cómo funciona nuestro cerebro y nuestro organismo para enfocarlo al éxito y poner el miedo en pausa? Es la desensitización, es decir, es absurdo que tú te expongas a algo, te sientas mal o te incomodes y tú vuelvas atrás. No está bien, porque realmente entonces nunca avanza. Y me gustaría poner el ejemplo de los Navy, los SEAL, que es aire, mar y tierra. Son gente que lleva un entrenamiento bien fuerte, bien fuerte. Pero ellos ven el éxito de la siguiente manera. Hay una cosa que hacer, tiene que ser completada satisfactoriamente. Si fuimos 100 hombres y quedaron 10, pero fuimos exitosos, se terminó la misión, bien. Quedaron 10, pero se completó. Entonces, veo mucho que la gente subestima la capacidad que tiene el miedo de paralizarnos. Tiene la capacidad de paralizarnos porque esa es su función en el organismo, mantenernos vivos. Ahora, es importante saber que todo lo que hace el miedo en sí lo hace solamente con el 40% de nuestro potencial. Todo eso que nosotros vemos, que el miedo nos para, lo hace solamente con el 40% de nuestro potencial. No hay miedo después que tú pasas el 40% de ese potencial. No lo hay, porque ya pasaste el umbral. Es decir, es como venir por esta carretera, me viene corriendo alguien atrás, yo me mando a correr y ya yo paro solamente cuando ya yo estoy a salvo. ¿Verdad? El miedo igual cesa cuando ya tú estás a salvo. Que exponerse a experiencias cada vez más frecuentes que te salgan de esa famosa zona de confort es salir de ese 40% para liberar el efecto que tiene el miedo sobre ti, ese efecto de supervivencia que tiene el miedo sobre tu persona. Es súper importante entender que cuando más cansados estamos, ese momento de cansancio extremo, ese momento en que estamos exhaustos, ese momento en el que nosotros pensamos que ahora sí que no damos más, es el límite más inferior que tenemos para el éxito. Ese es el límite inferior. Una vez pasado ahí, se termina el cansancio, se termina la obnubilación, se termina la ansiedad, se termina la depresión. ¿Por qué? Porque acabas de pasar el umbral. ¿Qué sucede? Cuando nos exponemos mucho tiempo sin llegar al final, sin ser exitosos en cierto tipo de determinada acción, sucede que hay una doblegación de la fuerza de voluntad. Se doblega nuestra fuerza de voluntad y se automatiza el hecho de que somos unos fracasados. Tú dices, no lo puedo hacer. Pero realmente es que no has logrado pasar el umbral de eficacia que tienes, porque cada vez que llegas a ese punto, tu miedo te paraliza. Realmente no es así la manera correcta de hacerlo. La manera correcta de hacerlo, la manera fisiológica de hacerlo es
comenzar, ponerte una meta, o sea, la meta que sea, vamos a poner que es, no sé, pasar cierto test, vamos a poner, pasar un test. He determinado esto, yo considero que lo puedo hacer, considero que está en el rango de mis posibilidades. Voy a tomar la determinación, voy a buscar las cosas que tengo que hacer, voy a prepararme, voy a limitar todas las distracciones, voy a enfocarme en lo que estoy haciendo. Voy a hacer un capítulo que tenga que ver con el enfoque y la priorización, que ese tema me encanta. Cuando ya llego ahí, yo determino lo siguiente. Va a ser difícil. O sea, cuando ya yo le digo a mi organismo, va a ser difícil, ya yo le dejé saber que vienen momentos duros, que se prepare. O sea, ya condicionas tu organismo. Pero no es metiéndote miedo. Ay, esto va a ser muy malo y todo el mundo suspende y todo. No. Tú sabes que va a ser un tiempo en el que tú tienes que aislarte de todo lo demás. Porque es una prueba dura para ti. Ya tú acabas de condicionar tu organismo y ya cuando tú empiezas ese momento, tú has disminuido considerablemente el efecto que tiene el miedo en tu persona. Específicamente con este task. No digo en otra cosa. No significa que vienes caminando por la calle, te ladra un perro y no vas a sentir miedo. O sea, es tomar la determinación para una cosa en la que quieres ser exitoso específicamente y minimizar el efecto que tiene el miedo en tu persona. 1, tomar la determinación, saber qué es lo que quieres hacer y sobre todo tener claro qué es lo que quieres hacer. No se le puede dejar todo a la autodisciplina, porque es muy difícil levantarse de la cama solamente delegándolo todo a la autodisciplina. Uno tiene que saber lo que tiene que hacer, porque si no, no le llega. Entonces, cuando nosotros tomamos esta determinación, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras deficiencias orgánicas. Por eso es que siempre digo, si tú eres dueño de negocio y quieres abrir un negocio, tienes que mínimo ponerte 3, 4 IV que mantengan tus niveles en tu alto potencial. Porque a mitad de camino, a los 6, 7 meses, tú estás apenas en el 40% de lo que tú tienes que hacer. Estás apenas empezando el negocio. Al año tú estás apenas comenzando un negocio. Yo sé que por ahí todo el mundo dice, ay, sí, qué bueno, no sé cuántas cifras. Oye, estamos hablando de fisiológicamente. Estás apenas comenzando un negocio al año. O sea, tu cuerpo no va a durar 10 años haciendo eso con las herramientas que tiene. Entonces tienes que estabilizarlo, tienes que automatizar la reincorporación de elementos esenciales, que eso no se hace como dueño de negocio ni como persona exitosa. Automatizar que yo soy primero, eso hay que hacerlo para poder combatir el miedo. Ponerte a ti primero, eso es súper importante. Entonces lo siguiente es, ¿cómo paso yo ese umbral del 40%? Ese umbral del 40% no se pasa sin meditación. Ese umbral del 40% no se pasa sin pausas. Una persona que no descansa no pasa el umbral del 40%. Entonces a mí me gustaría que te preguntes si tú realmente te consideras una persona fracasada o tú te consideras una persona con tendencia al fracaso, precisamente porque hay un punto donde tú estás supuesto a romper ese techo que el miedo te paraliza. El temor a lo que viene después. El no saber lo que va a pasar. El temor por la falta de educación. La falta de educación genera mucho temor porque tú no sabes lo que va a venir después. Me gustaría que te preguntaras eso antes de tomar tu siguiente proyecto. Antes de tener ese siguiente proyecto que tú tienes, dime, ¿tú realmente te consideras una persona fracasada o te consideras que no lo puedes hacer? ¿O te consideras que eres una persona que has venido con tendencia al fracaso y has automatizado el fracaso por el simple hecho de que no has pasado tu umbral? Ese pasar el umbral es, como digo, el tope. El tope porque una vez que uno pasa ahí, el miedo disminuye porque te dice, yo sí soy capaz. Y entras entonces en este nivel de la escala, de la jerarquía de las necesidades de Maslow, donde tú te valoras a ti mismo como una persona capaz de lograr lo que quieres. Entonces, lograr modular lo que nosotros vamos a hacer con este primer 40% de tu persona con respecto al miedo para lograr el éxito es la base, una de las bases más importantes que nosotros necesitamos controlar fisiológicamente para lograr cualquier cosa. Esto es bien importante porque sí sé que no importa la nacionalidad que tú tengas, en el país que tú estés, para todo el mundo funciona de la misma manera. Existe un piso que es el que es 0, tengo un proyecto, no he empezado, y existe ese umbral de 40% al que nosotros tenemos que pasar. Cuando nosotros pasamos de ahí, nosotros disminuimos considerablemente lo que es el efecto del miedo en nuestro actuar diario, disminuimos los niveles de cortisol, mejoramos considerablemente nuestro estilo de vida, mejoramos considerablemente
los niveles de oxígeno que llegan a nuestras células. Y entonces, por supuesto, nuestro cerebro funciona con mayor claridad mental. Entonces tú eres capaz de un momento a otro, como digo yo, si vienes haciéndolo bien por mucho tiempo, eventualmente hay como un clic y tú dices, me está saliendo todo bien. No, no te está saliendo todo bien ahora. Te viene saliendo bien progresivamente y ahora es que se manifiesta positivamente en todas las áreas de tu vida, con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares, con tus empleados, con todo el mundo, porque es la manera que tiene el organismo de decir, ahora sí, tú puedes con todo. Entonces no es tanto lograr un equilibrio entre todos los elementos que tienen hasta a tu alrededor, tu familia y tu trabajo, etcétera, sino lograr un equilibrio entre tus deseos y ese elemento tan que retrasa tanto el éxito como el miedo. Esto es lo que considero yo que puedo aportarte con respecto al miedo y el éxito y el efecto que tiene en el retraso del éxito. Si tienes alguna duda también nos puedes escribir en mis redes sociales, puedes escribirnos por Stay Medical si es que quieres tomar la determinación de comenzar a planificar tu cuerpo en función del éxito. Entonces, como siempre digo, no te estoy motivando, pero sí me gustaría saber que tú supieras que tú también puedes lograr el éxito.